Establecer límites a los hijos es una tarea diaria, y que los padres de familia se enfrentan frecuentemente, generando estrés en la familia y en la pareja. Padres que no sufren de estrés reportan a su vez sentirse tranquilos, con buenas relaciones dentro de la familia, logrando comunicarse de manera afectuosa y positiva. En el caso contrario, padres que sufren de estrés, denotan tener grandes dificultades para establecer límites y comunicación con los miembros de la casa. Las mayores dificultades surgen cuando los padres no saben cómo manejar la conducta de sus hijos de manera eficaz, generando en ellos un sentimiento de frustración y enojo. Los problemas de conducta son la principal razón por la que los niños son canalizados a servicios de salud mental. La existencia de estos problemas en la niñez tiene una estrecha relación con futuras dificultades psicológicas, familiares y sociales, y es por ello que la enseñanza de la autorregulación en etapas tempranas es una medida preventiva necesaria. La autorregulación es la consecuencia de un buen manejo conductual, y si éste se logra mantener en la infancia y la preadolescencia, se asegurará una adaptación positiva de la persona a su entorno social. Si quieres saber más del tema o compartir tu experiencias, escúchanos en el martes de A.C.C. Especialistas en el programa de Nosotras Hablamos en el 830 de AM a las 12 del día. Envíenos sus preguntas o comentarios por Facebook en www.facebook.com/ACC Especialistas. Va a ser estructura. La única estructura que les tenemos que dar como papás son los horarios de comida. Podemos empezar desde ahí en cómo, o sea, los niños tienen que comer cada 4 horas. Exactamente, que tampoco tienen que ser tan rígidos. Sí, porque cuando vas al pediatra te dicen es libre demanda. Exacto. La comida es libre demanda. Entonces desde ahí es cuando quieren, o le das el pecho o le das la mamila. Exacto. Y lo acostumbras a que cuando llore le metes la mamila. Exacto. Y biológicamente hablando, el bebé se va a ir adaptando a lo que tú le vas estableciendo. Habrá niños obviamente que no son tan fáciles y que son mucho más irritables y que hay que darle más pecho, menos pecho, etcétera. Pero nuestra labor como papás en esta etapa, en el primer año de vida, es establecer estructuras, ¿no? Estructuras de horarios, estructuras de sueño, que esto es lo que le va a permitir a mi hijo adaptarse. Ese es el punto importante. Si un niño no tiene límites, lo que va a pasar es que no se va a poder adaptar a la vida en general, ni a la escuela, ni a la secundaria, ni a los amigos, ni a las novias, ni a los trabajos. Alba, pero es importante, y creo que tal vez, y me pasa tal vez como padre, y lo pienso, ¿qué es exactamente un límite? ¿A qué definimos como un límite que sea diferente de un control, que sea diferente de lo que tú mencionabas hace unos minutos, de excederse a entonces golpeo, grito, humillo, maltrato? Exacto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo establecer esa diferencia? Un límite, en realidad un buen manejo conductual casi no tiene castigos. Casi no tiene castigos. Se ha visto en literatura que mientras más castigas tú, los niños tienden a ser más resistentes. ¿Por qué? O incluso hay niños que mientras más castigas, más desarrollan la conducta de mentir. ¿Por qué? Porque tratan de escapar, por supuesto, ¿no? ¿Tú lo hiciste? No, por supuesto que yo no lo hice. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que me va a pasar. Entonces, obviamente desarrollo una conducta para poder balancear esta situación o el estrés que me genera. Una de las cosas que tenemos que aprender como papás es ser coherentes. Somos muy incoherentes con respecto al manejo de límites. Y esto puede generar en los niños un mal comportamiento e incluso ansiedad. ¿Por qué? Porque principalmente yo tengo una conducta inapropiada, ¿no? Con mi hermano, ya sabes, las peleas entre los hermanos nunca faltan. Pero mi mamá no tuvo hermanos y siempre deseó que tuviese yo un hermano porque ella siempre quiso... Para que no estuviera solita. Exacto. Sí, ella siempre quiso una compañera, ella siempre quiso alguien con quien compartir, alguien con quien platicar, y le frustra sobremanera que se peleen. Entonces, a veces reacciona de una manera sumamente agresiva, que cómo es posible, y los castiga y les quita y les pone. En otras circunstancias dice, bueno, ya escuché en el radio que tengo que ser tolerante. Entonces empiezan a ser más tolerantes. A ver, Pepito, ¿qué pasó? Juanito, ¿qué pasó? Y entonces no somos coherentes con nuestra consecuencia y los niños empiezan a decir, no sé qué va a pasar. No sé si va a enloquecer,
no sé si me va a ignorar. Hay veces que está tan cansada que me ignora por completo. Hay veces que habla conmigo y me explica lo importante y el valor de la hermandad, etcétera, etcétera. Y entonces el niño no aprende realmente la conducta que quieres que haga. Entiendo perfectamente que no quieres que me pelee, pero ¿cómo resuelvo que se mete a mi cuarto? ¿Cómo resuelvo que agarra mis cosas y no las deja en su lugar? O ¿cómo resuelvo yo, preadolescente, que ya no quiero jugar a las canicas con él? Que quiero estar encerrado en mi cuarto, en la computadora, y mi hermano ya está duro y duro, ándale, vamos a jugar a las canicas. Y la mamá a veces también le dices, juega con tu hermanito. Juega con tu hermanito. Es que si no estás tú, ¿quién va a jugar con él? Y entonces obviamente generas una molestia en el preadolescente, ¿no? Cuando le dices métete a bañar, por supuesto que no se va a meter a bañar, ¿no? Porque está enojado contigo. Entonces, una de las cosas es que no podemos, tenemos que ser muy coherentes con las consecuencias o con el problema que queremos detectar. Cuando llegan a la asociación con un problema de conducta, llegan con un pergamino de problemas de conducta, ¿no? Pergamino, así de, no hace esto, hace el otro, no se baña, no se corta las uñas, no se lava los dientes, no trae la tarea, etcétera. Si nosotros observamos la conducta de los niños, nosotros hacemos a los papás, a ver, descríbeme qué pasa antes. No es que haya algo que provoque la conducta, sino que hay algo que podemos anticiparnos nosotros como papás para que no pase. No estoy tratando de decir, bueno, si llora por la mamila, pues le tengo 10 mamilas. No, ese no es anticipación, eso es no enseñarle a tolerar y a... ¿Tolerancia a la frustración? Y que incluso también pudiéramos estar abordando en ese caso una situación que no tiene nada que ver con alimentación. Exacto. De repente hay una irritación por alguna otra situación distinta que no tiene que ver, y ahí está la mamila, y al final lo que estoy es embotando al niño por otras cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos que anticipar la situación. Hay veces que son cosas súper simples. Por ejemplo, en el consultorio me dicen los papás, se pelean papá y mamá porque mamá exige que su hijo de 6 años empiece a lavar los dientes. Y papá dice, está chiquito, yo le ayudo a lavarle los dientes. Cuando yo lo siento en el consultorio, le digo, a ver, ¿qué pasa? Porque si ya habíamos hablado de la independencia y de nada más supervisar qué es lo que está pasando con los dientes, me dice, es que el cepillo de dientes y la pasta está muy alta para él. Entonces yo le tengo que ayudar. Eso es un cambio de ambiente muy fácil. Compras un chuponcito de esos que venden en los supers, y le pones un vaso, su pasta de dientes y su cepillo a su altura, si ese es el problema. Y el niño ya lo va a poder hacer de manera independiente. Bueno, está frustrado el preadolescente porque no lo dejan jugar en el tiempo que él ya había ganado para jugarse. Es decir, ya la mamá le había dicho, tienes establecido de 5 a 6, si terminaste tu tarea, poder jugar con el Xbox. Pero el hermanito está pasándose enfrente del Xbox y ya se atoró el pie, o el cable, o la abuelita, o ya jaló el cable, o la abuelita está en la sala y le dice, bájale, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si ya está establecido ese horario, vamos a poner a lo mejor el Xbox en su recámara y después lo vamos a sacar o lo vamos a controlar. Ese es el antecedente. Ok, pero la pregunta es, ¿pero eso no va a terminar canalizando, generar islas? Es decir, el preadolescente entonces necesita el Xbox y lo guarda en su cuarto, entonces para que nadie lo moleste en su horario que él se ganó, que él se merece. Tenemos que establecer tiempos para todo. Por eso el preadolescente ya trabajó para ganar. De todas maneras, el preadolescente se va a aislar. Eso es, de manera biológica se va a aislar. ¿Y cómo canalizo entonces el hecho de él se va a aislar, pero también tengo al niño menor que ya está en etapa de jugar con el juego, pero tengo uno solo y tengo una sola TV? ¿Cómo comparto esas situaciones sin que esté favoreciendo uno más al otro, independientemente de los horarios? Por tiempos. Haz de cuenta, si tú tienes tu preadolescente que ya tiene juegos así muy avanzados y tienes a tu niño de 7 años que apenas le va agarrando la onda, tú tienes que establecer en primera, si realmente el Xbox es algo importante para los dos. Ese es un punto importante, porque hay veces que le dices, bueno, nos vamos a ir al cine, o te voy a dar el Xbox, pero en realidad a uno sí le mueve, pero al otro dice, bueno, pues la verdad sí me gusta, pero la verdad es que prefiero ver mi película.
Entonces, ese es un punto bien importante que tenemos que observar como papás. Cuando yo los tengo en consulta y les digo, a ver, ¿qué es lo que le gusta a tu hijo? No sabes cuánto se tardan en responderme qué les gusta. Así de, bueno, te puedo decir, seguro pues, te dicen que no les gusta, eso es más fácil. Eso es mucho más fácil, ¿no? Y si es un preadolescente, te dicen, no le gusta nada. Definitivamente es la respuesta, no le gusta nada, no lo motiva. Yo creo que no lo motiva nada, ¿no? No lo motiva nada. Exacto, pero yo creo que lo principal es que a veces se nos olvida como papás que fuimos adolescentes también, o que fuimos preadolescentes. Exacto. Y que básicamente lo que no nos gusta es en ese momento que nos pongan controles. Exacto. Yo creo que eso es todo lo que resume. ¿Qué no te gusta? Bañarte, cortarte las uñas, salir, hablar, compartir. No, al final lo que no quiero es controles, porque siempre me están diciendo, báñate, estudias, la tarea. Las uñas, recoge. Nos tenemos que ir a un corte. Si ustedes tienen algún adolescente, algún niño en casa que está sufriendo de esto, o tú como mamá estás pasando algo así, llámanos. Los teléfonos en cabina son 26230055 al 58. Recuerda que aquí está Alma Hernández y Eduardo Méndez. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Alma, continuamos con esto de los límites, de que los padres tenemos que ser coherentes al momento de reaccionar en cuanto un niño tenga alguna comportamiento que no nos esté gustando con los hermanos, con los adolescentes, así que sí. Aquí estamos. Bueno, estábamos hablando de el preadolescente y el chiquillo, ¿no? Que tenemos que observar realmente qué es lo que está pasando con mis hijos y qué los motiva a cada uno de ellos. Por eso es importante entender el desarrollo de mis hijos y en qué etapa los voy a yo apoyar y cómo los voy a apoyar. Regresando un poquito al desarrollo que estábamos hablando al principio del primer año, el primer año nada más me va a servir a mí como padre y al niño de darle una estructura y el niño se va a ir adaptando. Estructura horaria, estructura de hábitos, cómo dormir, cómo comer, en qué horarios, etcétera. La única manera en que el niño puede comunicarse es a través del llanto en este primer año. Entonces, las mamás y los papás reconocen, bueno, ese llanto es de pipí, ese llanto es de hambre, ese llanto es de cansancio, de malestar, en fin. Y entonces nos vamos a ir adaptando como padres. Padres e hijos, y cada hijo es único y cada relación con mi hijo es único, entonces me voy a ir adaptando. En la segunda etapa, que hablemos del año a los 3, el niño va a empezar a interactuar con el mundo, ¿no? Con su entorno, va a empezar a interactuar con el entorno, y entonces mi responsabilidad como padre va a ser enseñarle a mi hijo que tiene que seguir instrucciones. Solamente hasta los 3 años, lo único que tengo que enseñarle a mi hijo, aparte obviamente de los horarios que ya son mucho más fáciles, más establecidos, etcétera, yo le voy a enseñar a mi hijo a entender instrucciones, comprender instrucciones y obedecerlas. De los 2 a los 3 años se empieza a desarrollar el lenguaje. Entonces el niño ya tiene un poquito más de habilidades de pedir las cosas, y va a empezar a ver que de alguna manera, si él dice tata, le van a dar su agua, o tete, y le van a dar su leche. Entonces va a empezar a ver que él hace conductas para que los demás se muevan con respecto a él. Exactamente, es decir, el mundo básicamente va a reaccionar a la interacción que él tenga con ese mundo. Exacto, eso es lo que el niño va a aprender en esta etapa, y mi responsabilidad como padre solamente es que siga instrucciones. Si yo le digo, pide agua, el niño ya no debe de llorar. ¿Por qué? Porque ya tiene otras habilidades. Ahí hay un punto importante. Cuando el niño tiene problemas de lenguaje o no lo ha adquirido, el llanto sigue siendo la comunicación más importante, o la manera de comunicarse, pero esto causa mucho estrés a los papás, porque todo el tiempo está llorando y entonces hace berrinches y no sé cómo controlarlos. Es una etapa en donde los berrinches se presentan con mucho más. Etapa es enseñarlo a esperar. Yo tengo que enseñar a esperar, no le puedo tener las 10 mamilas de leche, bueno, a esa edad ya no toman mamilas, bueno, hay hijos pero tenerle las soluciones, tener 10.000 soluciones a la mano para evitar la situación. Yo creo que es importante acá hablar de prevención, ¿no? Es decir, de prevenir la situación es totalmente distinta a evitar la situación. Ese es el punto fundamentalmente importante. Porque el prevenirla es el hecho de conocer al individuo, a mi hijo como individuo, su carácter, su forma de ser, y por eso es que
que es distinto a su hermano. Pero también conocerme a mí y conocer a mi pareja, ¿no? Conocer a mi esposa y saber cómo cada uno en qué situaciones es mucho más hábil para reaccionar, para ¿cierto? reaccionar, exactamente. Muy bien. ¿No? Entonces, en esta etapa el niño ya tiene más habilidades, lo tengo que enseñar a esperar y lo tengo que enseñar a, se me fue la idea. A tener paciencia y a seguir instrucciones. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ya que mi hijo está así, ya pasó a la siguiente etapa, que ya es de 5 a 7 años, el niño ya tiene mucho más habilidades y ya empieza a aprender las consecuencias naturales. Las consecuencias naturales de me van a regañar si hago este tipo de cosas, y ahí es donde es muy importante la coherencia. Si el niño no tiene esta estructura y yo no reacciono de manera apropiada a ciertas situaciones, el niño no va a crear esta estructura tan fácilmente y entonces no va a saber cómo reaccionar tan fácilmente. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy en casa, mamá, enojada, frustrada, deprimida, ansiosa, en un proceso personal de trabajo o de separación o etcétera, o tengo conflictos con mi pareja, lo que va a pasar es que yo no voy a ser capaz de reaccionar de manera apropiada. Y es lo que comentábamos hace rato. A veces voy a gritar, a veces voy a ignorar, a veces no voy a dormir, a veces voy a enloquecer. Y el niño no adquiere esa estructura de saber exactamente qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que acá es importante, Alba, que entendamos también y quienes nos escuchan entiendan que es natural o es posible dentro de nuestros sistemas de comportamientos que podamos en algún momento perder los estribos, que podamos en algún momento sentir la necesidad de desahogarnos, pero lo importante es tratar de no quedarnos allí, ¿no? De tratar de superar esa etapa. Si en algún momento perdieron el control con el niño, esperemos que obviamente no hayan llegado al momento de tener que pegarle, pero si perdieron el control, llámese de cualquier estilo, puedan tomarse el tiempo de respirar, de pensar nuevamente, de replantear la situación y de volverse a sentar con el niño para que ya la situación no sea una situación vinculada a castigo, sino sea una situación vinculada a la corrección y a la formación de ese niño, ¿no? Exactamente. Y aquí un punto importante es que el niño tiene que aprender a solucionar conflictos y tiene que aprender a expresarse emocionalmente. Esa es nuestra función como padres, que el niño adquiera estas dos habilidades para que más adelante pueda expresar lo que le molesta o lo que le agrada y que el niño pueda comunicarse con los demás. Entonces, punto bien importante, a los 5 años el niño ya tiene todo el lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya puedo empezar con mi reporte emocional. ¿Cómo me estoy sintiendo con esto? Le puedo preguntar a mi niño, oye, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué disfrutaste? ¿Por qué te enojaste? ¿Qué fue lo que hizo tu hermano para que tú te enojaras? Y el niño te lo va a empezar a decir. Y es ahí donde nosotros vamos a apoyarlo en habilidades emocionales. O sea, el manejo conductual no nada más es poner castigos y consecuencias, castigos esto y lo otro, no. También es que el niño se reporte emocionalmente y que aprenda a decir las cosas y empiece a tomar decisiones. Unos consejos sencillitos, por ejemplo, para manejar estas situaciones, obviando el tema de alguna situación conflictiva. Por ejemplo, la escogencia de la ropa. El estilo de ropa que se quiere poner, independientemente de que para nosotros como papás pudiera parecer que es una combinación así tipo caja fuerte que solamente él se la sabe. Pero cómo podemos, algunas cosas que podamos tomar en cuenta que puedan ser muy prácticas para quienes nos escuchan y lo puedan poner en funcionamiento. Mira, aquí la situación, un niño de 5 o 7 años no le agobia realmente todavía la ropa. Habría que esperar a la siguiente etapa. ¿Segura? Que es... Sí. Todavía con esos niños modernos, así que ya... Mi niña tiene 8 meses... Y honestamente pareciera que ya traen el chip de la tecnología y de la ropa, así de que ya no quiere ponerse algo en la cabeza. Pero seguro habrá cosas que alguna situación fácil que podamos poner en práctica. Seguramente habrá cosas que le molesten, ¿no? Ya ves, la biología la trae. No, pero fíjate, lo hemos hablado aquí, que el 40% puede ser biológico. Pero el 60% es realmente el ambiente o el entorno. Entonces, independientemente del carácter y de las habilidades que ya traiga, nosotros se lo podemos ir moldeando o ir acomodando. Exacto. Para que se vaya adaptando. Si yo le voy permitiendo que haga su santa voluntad
voy a hacer que mi hija o mi hijo no atienda las instrucciones de los demás. Muy bien. Entonces, aquí justamente lo que estás comentando es que el niño tiene que aprender a tomar decisiones. Okay. En esta etapa de a los 7 ya sabe más o menos qué va pasando, pero vamos a ponerle que a los 9, 10 años el niño ya empieza a tomar decisiones. ¿Cuántos papás no le dicen, a ver, ay, me encanta esto que hacen los papás, le dice, a ver, ¿quieres el vestido rosa o el vestido verde? El rosa. No, pero el verde se te ve bonito. Exactamente. ¿Cómo luchar? Es que eso es básicamente lo que quiero que a dónde lleguemos, ¿no? ¿Cómo trabajar nuestros propios paradigmas como papás? Lo hablábamos al principio, vinculado a, obviamente, yo voy a formar o voy a tratar de formar a mi hijo o a mi hija en base a lo que yo tengo como patrón de vida, pero lo importante de eso es cómo puedo yo luchar contra esos monstruos para que se transmitan de forma correcta. Pero eso lo respondemos ahorita cuando regresamos de unos cortes. Muy bien. ¿Les parece? Muy bien, ahorita regresamos. Ya volvemos, chicos. Muy bien, estamos de vuelta acá con Alba. Estábamos hablando del tema de los límites y qué podemos hacer o qué podemos sugerirle a los padres para manejar esa situación de los paradigmas y no transmitírselos directamente a los hijos. Sí, bueno, aquí lo que tenemos que ir cambiando justamente con este tipo de programas es realmente acercarnos a la orientación de cómo lo puedo hacer, ¿no? Ese es el punto importante. Si yo le estoy dando a escoger a mi hijo y estoy formando que él tome decisiones, ¿cómo mi hijo va a tomar decisiones si siempre le impongo la decisión? Exacto. Entonces, yo tengo que aceptar que si yo le estoy ofreciendo el vestido rosa o el vestido verde y él elige el rosa, aunque a mí me parece mejor el verde, pues se lo tengo que aceptar. Exacto. Lo que tengo que hacer yo como padre es decirle qué puede pasar. Oye, ¿sabes qué? Es que el rosa se te puede ensuciar mucho cuando subas y bajes, o está muy corto, o el holán. Esa es mi sugerencia. Okay. Porque yo considero que el verde, que es mucho más largo, mucho más cómodo, te puedes sentir mejor y no se puede ensuciar tanto. Y Alba, y esto no puede, o no te lo reportan los padres, que esto puede ser un proceso relativamente tedioso, el hecho de tener que sentarme, conversar, darle tantas opciones que al final parecieron un círculo que no termina nunca, y preferirían los padres entonces imponer y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que te pones o esto es lo que decides. Sí, claro. Porque obviamente es mucho más corto el camino, ¿no? Es mucho más fácil. Es mucho más. Yo no sé si más fácil, yo lo que diría es mucho más corto la decisión. Te impones esto, te lo colocas independientemente de cuál sea tu opinión, pero lo que voy es cómo canalizar esa situación para que los padres no sientan así como que, ay, bueno, ahora que no tengo tiempo, porque el trabajo no me lo permite, también me sugieren que me tengo que sentar a hablar cuando no lo tengo. ¿Cómo hago? Mira, lo que pasa es que es un proceso. Es un proceso de enseñanza. Los papás tienen que ahora sí que poner las cosas en la balanza y decir, a ver, si yo no hago un proceso en donde mi niño vaya aprendiendo a controlarse, a esperar, a tomar decisiones, a entender que las decisiones tienen una consecuencia, ¿qué va a pasar en la adolescencia? Uh-huh. En la adolescencia es cuando ahí sí ya están bien preocupados, porque dicen, oye, mi adolescente no me escucha. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo tener el control de él. O sea, yo no le puedo decir, ponte esto. Exacto. Uh-huh. Yo ya no puedo tener el control de sus amigos, de sus, de la salida, de lo que él elija, porque él está afuera. Okay. Entonces yo tengo que entender que mi tiempo es un proceso en donde yo le voy a ir enseñando a mi hijo para que en esta etapa él ya tenga la capacidad y las habilidades para adaptarse a todo lo que se va a enfrentar, porque nosotros sabemos que hay allá afuera. Exacto. Hay muchas cosas en donde el niño tiene que tomar decisiones acerca de la sexualidad, de la drogadicción, de su salud, de cómo relacionarse con sus amigos, de cómo acepta el amor, de cómo da el amor. Okay. Hacia los demás. Entonces, si mi hijo no cuenta con estas habilidades de expresión, de toma de decisiones, de saber que todo lo que él haga va a tener una consecuencia, pues no me voy a poder quejar en la adolescencia, ¿no? Okay. Yo creo que es importante lo que acabas de mencionar, con que toda decisión tiene una consecuencia. Yo creo que algo que socialmente nos afecta muchísimo está vinculado con que las personas le tienen miedo a tomar decisiones, y al final nuestra vida
vida se basa en decisiones. Todo lo que hacemos, cómo nos vestimos, si nos cepillamos, si nos bañamos, si nos acostamos, a qué hora, de qué posición, de qué lado de la cama, si me abrigo, si no me abrigo. Eso al final son decisiones. Yo creo que lo importante es eso, fomentar mucho el vínculo que tengo, no con la decisión, sino con la consecuencia que viene derivada de esa decisión. Exactamente, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, que las habilidades para que mi hijo se pueda adaptar o se pueda... Sí, perdón. ¿Está al aire, Jorge? Ah, nos está saludando Jorge. Muy bien. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Almita, cómo estás? Ay, pues aquí platicando, muy a gusto. ¿Y tú? Escuchando muy a gusto. ¿Qué tal el clima por allá? Está haciendo frío, está empezándose a caer ya todas las hojitas, así que tengo mucho que limpiar. Qué bueno. Tenemos en línea a Jorge González, es maestro psicólogo y fundador de ACC Especialista. Es un placer, Jorge. Mucho gusto. ¿Con quién te gusta? Eduardo Méndez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Jorge. Estábamos hablando acá, bueno, nos estabas escuchando, Jorge, tratando de esclarecer un poquito, darle un poquito más de amplitud a la visión vinculada con los límites, ¿no? Y los patrones de conducta que podemos establecer en nuestros hijos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, tú hacías una pregunta que me llamó mucho la atención, le comentaste a Alma. Bueno, yo tengo, creo que es una niña, ¿verdad? Tienes una niña, ¿verdad? Niña, sí. Una niña. Y que ya viene con su chip programado y de que sabe ya, de alguna manera, qué se va a vestir y qué no se va a vestir. Sí, pareciera, no sé si yo me estoy equivocando, pero pareciera que es así. No, yo creo que sí, pero ¿qué edad tiene? 8 meses apenas. Fíjate, 8 meses. Así es, 8. Yo creo que todos los niños tienen una predisposición a seleccionar cosas. Evidentemente desde que ya el chiquito tiene noción de su entorno ya puede empezar a seleccionar. Ahora, ¿qué tanta capacidad tiene de selección? Se va a presentar hasta después de los 2 años. Okay. Entonces, cuando él me está comentando es que, y tú dices una parte muy importante, esto del tiempo de los papás. ¿Qué tanto los papás tienen que dedicarle tiempo para ir formando todas estas situaciones de características formativas para los chicos? Definitivamente les tienen que dar tiempo. Yo entiendo, y sí, un problema que tenemos mucho en terapia es hacerle ver al papá que necesita dedicarle tiempo. Ya las cosas que van al paso con las que vamos, realmente ya no vivimos para nosotros, ya vivimos realmente para las exigencias. Okay. Y es muy cierto que tener un niño requiere de tiempo y debemos de volver a hacer hincapié en de que le tienen que dedicar tiempo. Ahora, debe ser un tiempo realmente constructivo, debe ser un tiempo de calidad, efectivo, ¿no? Lo que se llama tiempo de calidad. Exacto, tiempo de calidad. Okay. Entonces, cuando hablamos de una situación de elección, como bien decía Almita, de entre los 3 y los 5 años, de los 3 a los 5 años, ya el niño se empieza a ver independiente. Todavía no sabe para dónde jalar, porque jala para todos los lados. Y jala a los papás para todos lados, pero ya empieza a haber independencia. ¿Cómo tengo que trabajar la independencia? Tengo que trabajarla de una forma en la cual el papá se siente también a gusto. Es decir, yo no me voy a sentar con mi hija a decirle, oye, mira, este vestido rosa, este vestido verde, este vestido amarillo, porque no lo vamos a hacer. Lo que sí puedo hacer es decirle a mi niña, oye, hija, sácate los 3 vestidos que quieras llevarte. Fíjate cuál es la diferencia. La diferencia es que yo ya voy a ser partícipe al niño de la decisión, de ahorrar mi tiempo, y al mismo tiempo le estoy enseñando responsabilidad. Sácame los 3 vestidos que más te guste. Lo saca. Dime cuál es el que quieres llevar. No, pues este, papá. Ah, ok. Dime por qué este no, por qué este no y por qué este sí. Okay. Y entonces voy a empezarle a ayudar mientras yo estoy haciendo otras cosas. El tiempo sí es muy importante, pero también es cierto que el niño va a necesitar tiempo para que nosotros le podamos apoyar. Muy bien. Si nosotros empezamos a utilizar este tiempo, le estamos enseñando al niño cada vez a ser más independiente, pero algo que estaba diciendo Alma muy importante, tenemos que hacerle ver que es independiente, pero con responsabilidad de esa independencia. Si no hacemos eso, la adolescencia nos va a llegar a los 10 años, a los 9 años. ¿Por qué? Porque el niño ya va a estar de alguna manera sabiendo
qué es lo que quiere más o menos, pero no sabiendo si el cómo o el dónde o el por qué son apropiados. Son apropiados, exactamente. Es decir, básicamente su conducta va a estar vinculada hacia patrones totalmente ajenos a lo que debería ser su etapa etaria, ¿no? Puede ser esa, o puede ser también una necesidad emocional. No olvidemos que el niño, como va desarrollándose la familia, son las habilidades que nosotros les vamos a enseñar. Yo he visto en la actualidad mucho problema conductual, pero por niños que quieren dar en la torre a la familia. Porque tienen una serie de resentimientos porque no se tomaron el tiempo apropiado para dar estas partes formativas. Y la verdad es que la edad es muy importante. Siempre tratamos de decir a los papás, miren, es muy importante que a esta edad, de recién nacidos hasta más o menos los 3 años, tú seas el que vaya marcando la pauta. ¿Por qué? Porque el niño todavía no lo sabe, todavía no tiene una estructura neurológica en donde le pueda dar conciencia de su situación. Ya después de los 3 años tienes que formarlo de otra manera. Y esta es la parte donde los papás siempre van a tener muchos problemas, porque, como yo les digo, tienes que ser un papá diferente cada año, porque la exigencia que te va a pedir tu hijo es diferente. Es totalmente distinta, claro. Y entonces, si yo soy un papá que le gusta jugar, fíjate, de hecho tengo ahorita un caso así muy interesante, tengo un papá que le encanta jugar con el niño, y parece niño chiquito, juega, el niño creció perfectamente bien de los 2 años a los 5 años, pero ahorita que el niño ya tiene 9 años, y su papá quiere jugar con él, enfrente de sus amigos, ya le da vergüenza. Ahora sí que la mentada que le da el niño al papá, ¿no? Oye, papá, no hagas eso. Exacto. Oye, papá, por favor, no me saques la lengua, ¿qué te pasa? Oye, está aquí mi amigo, ¿no? Y ahí casi lleva a su novia, ¿no? Y el papá sigue jugando al té y a las cartitas de Pokémon. Oye, mi hijo de 5 años ya no quiere que le dé beso. Claro. Que me lo abrace en público. Sí, y la verdad es que si nosotros no enseñamos a los papás a responder bien ante estas diferencias, y como vuelvo a repetirlo, necesitamos un papá diferente cada año. Yo quisiera saber quién es el valiente que dice, pues yo puedo con todos los años. Exacto. O si yo tengo el conocimiento para todos los años. La verdad es que no. De hecho, fíjate una cosa, yo no sé si lo han platicado, pero la verdad es que nuestros patrones como papás, a la medida que nosotros vamos avanzando, se van haciendo más rígidos. No son más flexibles. No. Y lo que pasa con los niños es totalmente al contrario. De la rigidez pasan a la flexibilidad. Pues imagínate cómo podemos acomodar esta situación. Por eso es que muchos papás truenan con los niños en la adolescencia. Ok, ¿y cómo podemos, Jorge, hacer ese cambio? Entendiendo eso que tú acabas de decir, esa afirmación de que nuestros patrones como padres, a medida que van avanzando la edad de nuestros hijos, se va poniendo un poco más rígido. ¿Cómo podemos hacer el cambio? ¿Cuál es tu sugerencia directa para los padres que nos escuchan, que podamos vincularnos de una manera más efectiva, entendiendo que obviamente hay que dar tiempo de calidad, hay que ser un padre diferente cada año, pero lo más importante es cómo puedo entender yo esas etapas, en qué momento lo puedo cambiar y sobre todo cómo puedo llegar a ser esa persona ideal que tú estás mencionando, ¿no? Yo siempre le digo a los papás que necesitamos 3 cosas, dominar 3 cosas. La primera es informarnos. La verdad es que el niño a diferentes edades necesita diferentes cosas y muchas veces nos las va a pedir un poquito antes o un poquito después, pero los niños son muy claros en las necesidades que tienen. Entonces, información es una muy importante. Okay. Informarles que, por ejemplo, un niño a los 3 años les va a estar haciendo berrinches. Por ejemplo, muchas mamás me truenan ahí porque dicen, es que ¿qué estoy haciendo con este niño? Estoy haciéndolo un criminal, un demonio. No, es natural que esté haciendo berrinches. Lo único que necesitamos es enseñarte cómo tienes que afrontar esa situación. Okay. Entonces, información de los procesos es muy importante. Número 2, yo siempre le digo a los papás que criar a un hijo es padrísimo, pero padrísimo en el sentido de que tú tienes que buscar la parte padre que te gusta criar. Muy bien. Y eso es una parte sumamente importante. Por ejemplo, si yo tengo un papá que le encanta jugar ajedrez, ¿por qué no le enseña al niño de 2 años a jugar ajedrez? ¿Cuál es el problema? Exacto. ¿Por qué tiene que jugar Pokémon si no le gusta Pokémon? ¿O por qué tiene que ver las películas de Walt Disney si él prefiere ver las triple X, ¿no? Okay.
Claro que no le va a enseñar las triples X, pero puede utilizar perfectamente unas que sí le interesen. Exactamente. Y buscar esos vínculos. Siempre la característica importante de un papá hacia un hijo o hija es encontrar un vínculo. No tenemos que estar con ellos todo el tiempo. Tenemos que encontrar nada más una vinculación. Con esa vinculación que encuentren por año, ya lo hicieron. Okay. Porque el niño se va a sentir identificado. Okay. Y el tercer punto importante es la paciencia. Necesitamos ser pacientes. Muy bien, perfecto, Jorge. Vamos a hacer algo, Jorge. Tenemos que ir a un corte, pero tú seguimos en contacto contigo, no te vas a ir, vamos a seguir respondiendo, porque a mí me viene a la mente un tema ahorita que hablabas de lo del berrinche y algo, y es la diferencia entre conducta berrinche puntual de una situación que no tiene nada que ver con la actitud que él va a tener al futuro. Regresamos entonces. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíes en Nosotras Hablamos. Damos a un corte y regresamos. Muy bien, volvemos acá. Ya son las 12:51 y seguimos hablando con Jorge González. Jorge, te preguntaba antes de irnos al corte, diferencias entre conductas y actitudes, cómo diferenciar como papá, en qué momento ese mal comportamiento en un momento determinado es simplemente una etapa transitoria y que no afecta para nada a las otras situaciones actitudinales, y cómo podemos hacer para canalizarlas y manejarlas mejor. Bueno, el berrinche es uno muy claro, ¿no? Sé cuándo está haciendo berrinche y cuándo no. Generalmente yo le comento a los papás, no importa si no puede identificar si es una situación emocional, o si es una situación real, o viene con dolor o no. Lo importante es que cada vez que el niño manifieste una situación así, tiene que ser guiado. Okay. Y tiene que ser guiado bajo 5 aspectos muy importantes. El primero de ellos es, el papá tiene que evaluar qué es lo que está pasando. Si el niño se está comunicando por una necesidad real o se está comunicando simplemente por una necesidad netamente emocional, que puede ser incluso hasta irracional. Okay. De hecho, por eso es muy importante enseñar a los papás a identificarlo. El segundo proceso importante es ver la reacción del niño. Si el niño está sufriendo o está queriendo sufrir. Okay. Eso es algo muy importante. O sea, nosotros sabemos cuándo es un niño que está sufriendo por una situación que no tiene las habilidades o las estrategias, o realmente quiere sentir ese sufrimiento, porque sabe que al sentir este sufrimiento, el papá y la mamá se mueven. Okay. Y se mueven en función de ese sufrimiento. Okay, el tercero muy importante es siempre, y esto es una regla general, ante una crisis no se hace nada. Y la vuelvo a repetir, ante una crisis no se hace nada más que observar. Okay. ¿Esto por qué? Porque no sabemos exactamente qué está pasando. No sabemos si es real, no es real, cuál es la exigencia. Que tenga un berrinche enfrente, primero no reaccione de manera rápida, a menos que tenga una situación de riesgo, ¿no? Si el niño se está aventando a medio pasillo donde están pasando todos caminando, pues evidentemente lo voy a hacer a un lado, pero voy a seguir ignorando el comportamiento hasta que caiga en control ese comportamiento nuevamente por parte del niño. ¿Y ese control va a llegar solo, Jorge? Mira, esta es una pregunta que siempre me hacen. Yo trabajo mucho con niños que tienen trastornos de desarrollo, y yo he visto y he estado en el manejo de un niño de un berrinche hasta 7 horas. Okay. O sea, hay niños que sí realmente, hijo, te hacen ver tu camino negro. Sí, o sea, como me lo hacen ver ahorita, me lo hacen ver con muchas hojitas de todos colores. Realmente sí hay que esperar esa situación. Yo siempre recomiendo, yo trabajo con niños especiales, ¿no? Okay. Cuando estamos hablando de niños regulares, de educación normal, que tienen un desarrollo normal, un berrinche te puede durar hasta 30 minutos, 45 minutos. Y si es necesario, es muy importante no reaccionar ante él. Es muy importante reaccionar cuando el niño ya está teniendo control nuevamente de su cuerpo y de sus emociones. Y en ese momento es crucial empezar a trabajar con él el seguimiento instruccional, que es el seguimiento instruccional, que volvamos a ponerlo en camino.
Y una vez que esté caminando el niño, que esté en una actividad, empezamos a hablar qué pasó, cómo se sintió, por qué hizo tanto, por qué hubo tanta explosión de su conducta. Básicamente explorar sus emociones, y para que, en base a lo que decía Alba hace rato, básicamente él se exprese y diga exactamente qué es lo que lo generó hasta allá, ¿no? No va a poder hacer eso. Lo que necesitamos hacer es un evento para que practique el que identifique qué pasó. Si tú le preguntas a un niño por qué hace berrinche, muchos niños no te van a saber identificar por qué, sino simplemente se le salió de manejo. Ahora sí que, como dice mi hijo, tuvo un snap, papá, o sea, se le fue la onda, ¿no? Se le fue la onda, sí. Se le fue la onda. Entonces, cuando sucede eso, siempre tenemos que enseñarle a identificar, porque el niño realmente sí está fuera de sí y está fuera de control. Y la quinta, que es muy importante, que tiene que ver con la cuarta y la tercera, que es hablar con él, mantenerlo otra vez en actividad. La quinta es una resolución de qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Que es precisamente el factor de resolución de problemas. Si a un niño siempre lo mantenemos con las últimas 3 estrategias, es decir, identificación emocional, ¿no?, expresión emocional y resolución del problema, vamos a tener niños cada vez más saludables emocionalmente. Perfecto, excelente ese enfoque, importantísimo esas recomendaciones, Jorge, porque nos va a ayudar muchísimo a facilitar esa formación de hijos sanos y de jóvenes sanos, que los necesitamos muchísimo hoy en día. No sé si quieres decir algo ya al final, porque nos tenemos que despedir. Yo les invito a los papás, acuérdense que tenemos nuestro chat disponible en www.accespecialistas.com, que lo hacemos junto con el programa, en una labor social de poder seguir apoyando papás con preguntas y dudas. Escríbanos, vean nuestro Facebook, es facebook.accespecialistas.com, y nosotros vamos a continuar con este tema toda la semana para poder seguir apoyando resoluciones de problemas que papás están viviendo en la actualidad. Acérquense, pregunten. Excelente, muchísimas gracias por recibir tu llamada, Jorge. Cuídense mucho, nos despedimos, nos vemos mañana y